Buenos días traders, hoy quiero presentarles la versión 3.13 del Advanced Risk Reward. Con esta herramienta podrán mantener siempre la misma pérdida por trade, sin importar qué tan cerca o lejos esté su stop loss con respecto al punto de entrada. Imaginen que desean arriesgar $200 por operación. Antes, si la distancia del stop cambiaba por la estructura del mercado, entonces tenían que recalcular mentalmente la cantidad de contratos necesaria para no sobrepasarse de esos $200. Ahora el Advanced Risk Reward hace ese cálculo por ustedes de forma automática y en tiempo real, liberándolos de hacer matemáticas y evitando errores humanos. Para comenzar a usar la herramienta, abran el gráfico del instrumento en el que van a operar. Vayan a las herramientas de dibujo, el icono del lápiz en la parte superior y seleccionen Advanced Risk Reward-Bruno Mesa. Al colocarla en el gráfico por primera vez, se valida la licencia. Luego, vuelvan a intentar colocar la herramienta y ya podrán emplearla con normalidad. Como primera función, tenemos el botón de actualizar automáticamente el Chart Trader. Si activan esta opción, la herramienta calculará la cantidad de contratos que necesitan y actualizará el número de contratos directamente en el Chart Trader, sin que tengan que hacerlo ustedes mismos. Así se olvidan de las cuentas y de transcribir números, haciéndolo todo más rápido y simple. Si no deseas que la herramienta modifique automáticamente los contratos en el Chart Trader, simplemente dejen esta opción sin seleccionar. Aquí también es importante precisar que si colocan varios Advanced Risk Reward en el gráfico y todos tienen la función de actualizar automáticamente el Chart Trader activado, entonces solo se hará caso al último Advanced Risk Reward creado. Para que la herramienta sepa cuántos contratos debe colocarse, entonces debes decirle cuánto dinero quieres perder en cada operación. Para ello tenemos dos tipos de cálculo: Fixed Value y Percentage of Account. Si eligen Fixed Value, solo deben ingresar la cantidad exacta de dinero que quieren arriesgar, por ejemplo $200, y listo. En este modo no necesitas tener ninguna cuenta seleccionada. Si por alguna razón seleccionan alguna, simplemente no tendrá efecto para este modo. En cambio, si prefieren arriesgar un porcentaje de su cuenta, elijan Percentage of Account. Coloquen el porcentaje en Value, es decir, valores del 1 al 100, y seleccionen la cuenta con la que se calculará el dinero en función del porcentaje establecido de su balance actual. La herramienta también ofrece la opción OR, Objetivo Real. El mercado no siempre permite ajustarse perfectamente a la cifra exacta que desean arriesgar. Quizá ustedes quieren arriesgar $200, pero la cifra real termina siendo 198 o 203. Al activar el OR verán en el gráfico esa cantidad real, tanto en el stop como en los objetivos de take profit. Si prefieren no ver esta información, pueden desactivar el OR. Otra característica muy útil es la de establecer un máximo de contratos. Supongamos que tienen una regla interna o un límite impuesto por una empresa de fondeo que no les permite superar cierta cantidad de contratos, por ejemplo 2. Si colocan ese máximo, la herramienta jamás lo superará, incluso si para mantener el riesgo de $200 necesitaría más contratos. Esto garantiza que cumplan con sus propias normas sin tener que pensar constantemente en ese límite. Además, también cuenta con el parámetro seguimiento del precio, que tiene dos modos de funcionamiento. El primero es on tick y el segundo es on bar close. Si lo activas y seleccionas on tick o en tick, en el mismo tick, entonces el punto de entrada del Advanced Risk Reward se calculará en el precio actual del mercado y se actualizará conforme éste se mueva, sin que ustedes tengan que arrastrar la herramienta cada vez que el precio cambie. Así se libran de ajustar manualmente la posición de la herramienta y de calcular contratos ante cada variación del precio. Solo se enfocan en la estructura del mercado y cuando quieran pueden mover el stop según su estrategia. La herramienta se encargará de mantener el riesgo constante sin que tengan que hacer cuentas o ajustes tediosos. De la misma manera se activan on bar close o al cierre de la barra. Funcionará de la misma manera con la diferencia de que el punto de entrada del Advanced Risk Reward solo se actualizará cuando la barra cierre y se colocará en el precio de cierre de la barra anterior a la barra actual que aún no cierra. El Advanced Risk Reward también les permite establecer múltiples ratios de take profit. Si no deseas usar alguno, lo desactivas. Además, podrás personalizar la apariencia visual, cambiando colores, opacidades y líneas para permitir o adaptar
tu estilo y mejorar la experiencia en el gráfico. Imaginemos un ejemplo concreto. En este ejemplo deseamos arriesgar siempre $200 por trade. Para ello seleccionamos Fixed Value y colocamos $200 en Value. Luego activan actualizar automáticamente el Chart Trader. Ahora, al mover el stop más lejos, la herramienta calculará automáticamente cuántos contratos se requieren para seguir arriesgando $200 y actualizará esa cantidad en el Chart Trader sin que toquemos nada. Por otro lado, al activar el seguimiento del precio en cada tick o on tick, el punto de entrada seguirá el mercado sin que ustedes tengan que mover la herramienta, recalculando las cantidades necesarias y manteniendo el riesgo definido en tiempo real. De la misma manera podemos hacerlo pero con la barra cerrada, o un bar close, en donde el punto de entrada será colocado en el precio de cierre de la barra anterior a la actual que aún no cierra. Por último, si establecen un máximo de 2 contratos, por ejemplo, la herramienta jamás lo sobrepasará, aunque se requieran más contratos para alcanzar estos 200. Todo esto sin que tengan que hacer las matemáticas mentalmente, sin transcribir datos al Chart Trader y sin mover la herramienta manualmente cada vez que el precio cambie.